Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Landerson Pérez, responsable de jóvenes adolescentes en Comunidad Cristiana Ebenecer Pueblo Nuevo, graduado en el Instituto Bíblico Cuadrangular en Madrid, España. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 30. Tremenda la alegría que hoy podemos contar con Landerson Pérez Reyes, responsable de los jóvenes y un joven comprometido con la obra de Dios que nos va a hablar de tres jóvenes llamados Ananías, Misael y Azarías. Buenas tardes, Lander. Buenas tardes, Fran. Nos alegra mucho tenerte con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, de veras. Me siento muy especial de estar aquí participando en programa Héroes de la Fe. Muy bien, pues vamos a comenzar para que estos 20 minutos nos puedan rendir bien en el tiempo. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos tres jóvenes? Pues bueno, Fran, pues de estos tres jóvenes podríamos decir muchísimas cosas, ¿verdad? Y podríamos tirarnos horas y horas hablando, o sea, el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, ¿vale? Pero al grano, ¿verdad? Al grano. Primero quiero decir acerca de estos tres jóvenes algo que yo me fijé pues leyendo las escrituras, ¿verdad? Estos jóvenes fueron cautivos en Babilonia, vivían en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió dentro de ellos. Qué interesante es esto. ¿Verdad que sí? Cuéntanos. Pues sí, mira, resulta, es como un barco, Fran, que vive en el mar, pero el mar nunca vive dentro del barco. Me voy a explicar. En el momento que haya un orificio dentro del barco, el barco se hunde. Pues estos tres jóvenes nunca tuvieron, o sí tuvieron orificios, pero nunca se contaminaron en el mar de la suciedad. Entonces no permitieron que la suciedad entrase en ellos para que su vida no se hunda, ¿vale? Y bueno, estos tres jóvenes, uno se llama Ananías, que significa el Señor es clemente, el otro se llama Azarías, que significa el Señor es ayudador, y el otro se llama Misael, que significa ¿quién como Dios? Y bueno, y estos tres jóvenes fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Eran de la realeza, eran de buen entendimiento, portaban una sabiduría muy grande de parte del Señor y eran jóvenes que en momentos determinados tomaban muy buenas decisiones, con lo cual la vamos a desarrollar en este programa, ¿verdad, Fran? Me encanta, Lander, lo que has dicho acerca del barco, porque es verdad lo que acaba de decir nuestro joven Lander. El barco, nosotros somos como barcos que estamos en el mar del mundo
y por mucho que estemos navegando en medio del mundo, en ningún momento somos del mundo, aplicando las palabras de nuestro Señor Jesús cuando en Juan 17 nos hacía referencia. Ahora nos gustaría saber algo acerca del contexto, pero antes de entrar en el contexto, algunos estarán diciendo, ¿quién son entonces Ananías, Azarías y Misael? Pues nosotros los conocemos con los nombres caldeos que les puso Nabucodonosor, porque como eran esclavos se les cambió el nombre. En este caso hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, pero no nos gusta decir los nombres que le pusieron sus cautivadores, sino queremos poner los nombres que le pusieron sus padres. Por eso hablamos de Azarías, Misael y Ananías. Muy bien, cuéntanos algo acerca del contexto, porque nos has dicho que estaban cautivos, pero ¿hay algo más? Exacto. Pues mira, pues esto ocurrió en el 608, 508 o 507 antes del Señor Jesucristo, ¿vale? ¿Qué exactitud? Pues mira, fecha, pues justo quien gobernaba en Israel era un rey que se llamaba Joacim. ¿Qué podríamos decir de Joacim? Porque Joacim aquí forma un papel bastante importante, ¿verdad? Joacim era hijo del rey Josías. ¿Quién era Josías? Josías era un rey que en un momento determinado estaban reformando el templo y se encontró las tablas de la ley. Entonces, ¿qué pasó? Él sinceramente se rindió ante el Señor cuando leyó las tablas de la ley. O sea, quiso consagrarse al Señor, quiso servirle a Dios. Entonces ahí fue cuando Judá vivió un tiempo de espiritualidad muy bueno delante del Señor. Un avivamiento. Un avivamiento, exacto. Pero en su hijo, Joacim, hizo todo lo contrario a lo que hizo el papá. Yeah. Entonces, cuando leemos en el libro de Daniel, que esto es un detalle muy importante, dice que el Señor fue que entregó a Judá a Babilonia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿y por qué fue que el mismo Señor entregó a Judá a Babilonia? Pues por el hecho de que Judá no estaba haciendo las cosas bien delante del Señor, ¿verdad, Fran? Y ahí pues hay muchos detalles que podríamos hablar acerca de ello. Algo que me gustaría resaltar del contexto en el que estamos hablando es que Nabucodonosor cuando llegó a Jerusalén, sitió la ciudad, sitió el templo, se llevó todos los utensilios de oro, de plata, de bronce, se los llevó a su tierra y allí los consagró a su propio Dios, un Dios babilónico. Es interesante también que él no solamente se llevó las cosas materiales, sino que se llevó también a las personas con más recursos o que tenían una mayor proyección, es decir, jóvenes de buen parecer, de buen entendimiento, con conocimiento, jóvenes incluso que pertenecían a la familia real, entre los cuales se encuentran estos tres jóvenes. En este caso hablamos de Ananías, de Misael y de Azarías. Por lo tanto, estamos diciendo que Nabucodonosor, con estas personas, al exiliarlas de su tierra y llevarlas a Babilonia, estaba llevándose lo que él consideraba lo que era lo mejor para su reinado. Y en ese contexto encontramos a estos tres jóvenes que le cambiaron el nombre, como hemos dicho antes, le cambiaron la cultura, le cambiaron la lengua, ¿verdad? Ellos hablaban hebreo y tuvieron que aprender el caldeo. Incluso tuvieron 3 años que prepararse con uno de los eunucos que tenía Nabucodonosor para poder estar delante del rey. Todo esto lo dice Daniel capítulo 1. En los versículos 4, 5, 6 encontramos la historia y las características que acabamos de mencionar. Y es bastante interesante, porque estos jóvenes, como ha dicho Lander al principio con el símil del barco, podemos entonces descubrir de que tuvieron que navegar en un mar contaminado por la idolatría, por el paganismo, ¿verdad? Sin embargo, nunca se dejaron inundar por toda esa cultura, sino que mantuvieron intacta su fe en Dios. Bueno, Lander, cuéntanos entonces, hemos hablado del contexto y me gustaría ahora preguntarte qué características o requisitos cumplían estas personas para ser elegidos por Dios. Exacto, pues mira, Fran, ellos vivían una vida consagrada al Señor. Eso es muy importante. No se amedrentaban también en las situaciones que le venían. Me voy a explicar. Pues Nabucodonosor había soñado con una estatua. ¿Y qué pasó? Que esta estatua, todo el pueblo de alrededor de Mesopotamia, en Babilonia, pues todo el mundo tenía que rendirle pues adoración a la estatua, ¿verdad? Entonces ellos no se contaminaron en el sentido de que ellos le dijeron que no a la adoración de esta estatua. Y también conocían cuál era la ley. O sea, la ley decía, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces eran conocedores de
de lo que decía su Señor, o sea, conocían a Dios, que muchas veces, pues hay muchas personas en la iglesia, yo mismo hablando, ¿verdad? Me cojo a mí mismo de consejo para no señalar a nadie, ¿verdad? Porque no tenemos que señalar a nadie de nuestros propios errores. Yo pues a veces somos muy negligentes con la palabra del Señor, ¿verdad? Y muchas veces no conocemos cuál es el propósito de Dios y Dios quiere hacer cosas en nosotros, entonces Dios nos va a escoger como a estos jóvenes cuando nosotros somos diligentes con su palabra. Entonces estos 3 jóvenes eran jóvenes que eran diligentes delante del Señor. Mira, has dicho algo muy interesante, y es que Nabucodonosor construye una estatua, no sabemos si tenía su imagen, no sabemos si es un obelisco al estilo egipcio en el cual se veneraba o se adoraba, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que el decreto real era que todas las personas que pertenecían a Babilonia tenían que postrarse y adorar. Y estos 3 jóvenes decidieron no postrarse delante de un dios ajeno porque mantuvieron su fe intacta y comprometida, como ha dicho Lander. Hay algo que me interesa resaltar, y es lo que Nabucodonosor, cuando se entera a través de sus sátrapas, de sus dirigentes babilónicos, y se entera de que ellos no se están postrando ante esa imagen que él ha construido, fíjate en la conversación que tienen. La vamos a ver en pantalla. Lo encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es curioso la respuesta que le dan estos jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Da la sensación al leer este texto que Nabucodonosor sabía perfectamente que estos jóvenes, aun a pesar de que se le ha cambiado el nombre, la cultura, la lengua, incluso la ropa, no le habían podido adulterar su fe. Y eso es algo precioso. Hay algo que yo quiero desglosar un poquito, Frank, acerca del capítulo 3, ¿verdad? De cuando Nabucodonosor manda a buscar, porque los caldeos eran los que se habían chivateado, ¿verdad? Sí. Como se dice en España, chivarse. Sí. Los caldeos se habían chivado a Nabucodonosor, a la corte, de que habían unos israelitas que no iban a postrarse o que estaban adorando a otro Dios, ¿verdad? Entonces fíjate, algo que podemos aprender aquí de Nabucodonosor, porque Dios hasta de los impíos nos enseña cosas, siempre, es que Nabucodonosor manda a buscar a estos 3 jóvenes y le pregunta. Entonces esto nos enseña que siempre nosotros a las demás personas tenemos que preguntarles para ver si es verdad o si es mentira, porque muchas veces vamos a la otra persona y le decimos: tú has dicho tal cosa de mí, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes de disparar, pues creo que debemos preguntar, ¿vale? Otra cosa que a mí me llama muchísimo... Antes de que expliques la otra cosa. Sí. Eso se llama en términos jurídicos presunción de inocencia. Es algo muy interesante. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí Nabucodonosor, como dirigente, no acusó, sino que preguntó antes de tomar cualquier decisión, que ya sabemos cuál fue la decisión: arrojarlos al horno de fuego. Exacto. Otra cosa que a mí me llama la atención es que a Daniel, porque Daniel fue cautivo con ellos, ¿verdad? Daniel en este momento no lo llevan delante de la corte del rey. Claro, en uno de los versículos de la Biblia da a entender que Daniel tenía un cargo bastante grande. Incluso hay un versículo donde dice que Nabucodonosor se postró ante Daniel, ¿vale? Pero la cuestión, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Aquí estaban estos 3 jóvenes. Vamos a decir en esta ocasión que Daniel, digamos, era como un guía en ellos. O sea, vamos a decir que era, digamos, como si fuese el pastor de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que estos jóvenes, supongo yo, que ellos en ese momento, Frank, no llamaron a Daniel para preguntarle: oye, ¿adoramos la estatua o no la adoramos? No, ellos tomaron la decisión de no hacerlo. De la misma manera, cuando nosotros en la vida cotidiana diaria, que esto es muy importante, ¿verdad, Pastor Frank? Cuando yo estoy en el trabajo, por ejemplo, y mi jefe me pide que le compre un cigarro, yo no voy a llamar al Pastor Frank y a decirle: oye, Pastor Frank, ¿qué voy a hacer? ¿Le compro el cigarro o no a mi jefe? O cuando me aparece a mí una tentación que va en contra de mi Dios, no voy a llamar al Pastor Frank para que me diga lo que yo tengo que hacer. Tengo que ser lo suficiente maduro para yo tomar mis propias decisiones en la vida, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención de estos 3 jóvenes, que ellos no dependían ni siquiera de sus padres, sí de la fe de ellos, o sea, vivían la fe de sus padres, compartían
la misma fe con Daniel, pero ellos habían tenido un encuentro personal con el mismo Dios de Israel, ¿verdad? O sea, ellos tenían Dios le hablaba directamente a ellos y ellos buscaban el rostro del Señor, ¿verdad, Fran? Pues fíjate, yo quiero leerte algo acerca de la respuesta que estos jóvenes dieron. Lo vamos a ver en pantalla. Daniel, capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, la respuesta de estos jóvenes al rey. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, no solamente tenían fe, sino tenían seguridad de lo que estaban haciendo, estaba glorificando el nombre del Señor, como tú acabas de decir. Vamos a seguir con las entrevistas y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los defectos o limitaciones que podemos encontrar en estos jóvenes? Porque seguramente algún defecto o limitación tendrían que tener, ¿verdad? Exacto. Pues ellos, pues el defecto, al haber viajado a otro país, pues le cambiaron la lengua, ¿verdad? Ahora, algo que quiero resaltar aquí, en a lo mejor, pero lo quiero resaltar como algo bueno, no es un defecto, ¿vale? Pero yo me imagino que también puede que sea una lucha en ellos, algo que no sabía yo si lo iba a tocar o no, pero me encantaría, ya que estamos hablando aquí de defecto, ¿vale? Pero más quiero que lo apliquemos en nosotros, porque a lo mejor nosotros eso lo hemos podido pasar, ¿vale? Sí. Cuando a estos jóvenes son llevados cautivos a Babilonia, yo me imagino que estos 3 jóvenes, cuando estaban enfrente del asesino de su familia y de sus amigos, a lo mejor no había como un poquito de rencor en ellos. Me imagino, es posible. Pero no voy a decir que ese es un defecto en ellos, pero vamos a decirle que Dios sanó el corazón de ellos. Claro. O sea, estaban enfrente de aquellas personas que habían violado a lo mejor a su hermanita, que habían violado a la vecina de al lado, que habían asesinado a sus mejores amigos, o sea, que le habían quitado todo. Entonces, yo me imagino que Dios a lo mejor ellos tuvieron que luchar con eso interiormente. Pero más lo quiero aplicar a nuestra vida, porque eso a veces es un obstáculo y un defecto que como humanos, porque ellos también son humanos, claro. Y como humanos pues ellos pueden que tengan muchísimos defectos, no solo tener una lengua distinta, ¿verdad? Sino también el luchar con cosas interiores como aquello, ¿verdad? Que yo me imagino que en un momento determinado se habrán postrado a Yahweh, al Señor, y le habrán dicho: Señor, ayúdame a vencer este odio y este rencor que tengo. Y me imagino que el Señor lo hizo totalmente, porque en ningún momento de la Escritura presentaron sed de venganza. O sea, todos se lo dejaron en la mano del Señor, pero dejar las cosas en la mano del Señor es querer que el Señor los salve. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque ellos en todo momento lo que querían era cumplir la voluntad del Señor, ¿verdad? Y es muy hermoso lo que acabas de decir, Lander, y algo que tendríamos que resaltar también es que cuando el rey da la respuesta a lo que ellos están como jóvenes presentando, dicen así. Fíjate lo que dice Daniel, en este caso capítulo 3, versículo 15, la segunda parte. Dice: porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En esa frase encontramos a un rey que desafía, que amenaza y que está presentando su ley como la ley absoluta que todo el mundo tiene que someterse. Y estos jóvenes no se retractan de lo que han dicho. Estos jóvenes no se retractan de la fe que tienen. Estos jóvenes se mantienen firmes a pesar de las amenazas. Y eso es una gran limitación. En ocasiones nuestra fe va a tener que ser puesta a prueba y vamos a tener que sufrir las consecuencias de personas que nos van a amenazar por causa de la fe que tenemos. Pero como estos jóvenes tenemos que imitar su fe de una manera firme y valiente. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el propósito de su misión? De la misión de los 3. El propósito de la misión de los 3, bueno, el propósito de la misión de los 3 es que el Señor pueda resplandecer en ellos en un mundo totalmente pagano. Eso es, ¿verdad? O sea, donde ellos eran esclavos, Pastor Frank, donde había, digamos, en ese país, sí, todas las leyes
estaban opuestas a las leyes del Señor, ¿verdad? La misma estatua en la cual tenían que postrarse y adorar. La misma estatua en la cual ellos tenían que postrarse y adorar. Entonces, la misión era, pues, ser luz en un mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Como dije al principio, en un mar de pecado, porque básicamente Babilonia era un mar lleno de pecado. Y otra cosa que hay que resaltar, no solamente lo de la estatua, sino que en Daniel capítulo 1 nos damos cuenta de que estos jóvenes deciden no comer la comida del rey. Y no era un acto de soberbia ni de rebeldía, era un acto de fe. Y voy a explicar por qué. Porque cuando estos jóvenes, junto con Daniel, porque en esta parte de la historia, en capítulo 1, sí encontramos a Daniel, ellos deciden no contaminarse con la comida del rey porque esa comida era presentada a los dioses babilónicos. Y de la misma forma que los utensilios del templo fueron llevados ante su dios y fueron consagrados en el templo de su dios babilónico, ¿verdad? De un dios caldeo, para que él pudiera venerarlos. De la misma manera, la comida que comía el rey y en la que participaban todos aquellos que estaban en la corte real era comida consagrada a estos dioses babilónicos. Y ellos decidieron no contaminarse con esa comida, no porque estuvieran haciendo una dieta específica, sino porque querían mantener firme su fe en el Señor. Me gustaría seguir avanzando con la entrevista y me gustaría preguntarte de una manera clara, ¿cuáles son, en este caso, las enseñanzas prácticas que podemos alcanzar de estos tres jóvenes para nuestras vidas y para los jóvenes que nos están viendo en el día de hoy? Bueno, pues enseñanza práctica que, como dijo Martin Luther King, aunque el mundo esté como esté, aunque me acusen injustamente, aunque me critiquen, aunque me rechacen, tengo que cumplir la voluntad de Dios, pues venga lo que venga. O sea, pase lo que pase. Entonces estos tres jóvenes fueron cautivos a Babilonia. Claro. O sea, le quitaron todo, le robaron todo. Vivían en un mundo totalmente pagano, donde todo estaba a merced del pecado, claro, digamos. Pues así, Fran, pues esa es la cuestión, ¿sabes? Sí. Pues mira, yo me gustaría resaltar y decir algo muy claro. La vida no es fácil. Exacto. Y la vida está llena de cambios. Y esta historia nos enseña que hay cambios voluntarios. Yo puedo decidir cambiarme de chaqueta, como podéis ver. Es un cambio voluntario. Pero también en la vida hay cambios forzosos. Y a estos jóvenes le hicieron muchos cambios forzosos. El apóstol Pedro escribe a los cristianos y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y me gustaría que lo pudiéramos ver en pantalla, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y otra cosa que quería decir es especialmente para los jóvenes, jóvenes adultos o jóvenes adolescentes, que yo como joven sé lo difícil que es vivir en un mundo secular, pero puedo decir que sí se puede, porque todo lo podemos en el Señor Jesucristo que nos fortalece. Fran, y todos los oyentes que nos están escuchando, no es un obstáculo servir a Dios siendo joven, no lo es, porque cuando uno quiere, pues el Señor, digamos, dará la fortaleza, ¿verdad? Y aparte de eso, el Señor nos ha mostrado su amor, primeramente Él lo ha dado todo, entonces no es un obstáculo, porque estos tres jóvenes sirvieron a Dios en un mundo pagano y no doblaron sus rodillas ante la estatua, no doblaron sus rodillas ante Babilonia, o sea, siguieron hacia adelante, aunque tuvieron muchos obstáculos de por medio, ellos decidieron vivir para su Dios, para el verdadero Dios, y sobre todo eso, atesoraron lo que le habían enseñado sus padres, los buenos consejos, y sobre todo, cómo no, el consejo de Dios, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y eran personas entendidas, leían las escrituras. Yo sí les quiero decir, jóvenes, lean las escrituras, nútranse del Señor Jesucristo y sobre todo muestren el amor de Dios, que eso es una de las cosas más importantes que hay, por no decir que es la más importante, claro, ¿verdad? Y no podemos olvidar que estos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego. Y lo interesante del caso es que cuando fueron arrojados al horno de fuego, dice que aquellos que los arrojaron se quemaron, porque el horno se calentó 7 veces más de lo habitual, dicen las Sagradas Escrituras. Pero lo que más me llama la atención es que ellos sacaron la cara por su Dios, manifestaron su fe,
pero en el horno de fuego su Dios estaba con ellos. Y eso fue una manifestación de fe que pudo declarar un impío llamado Nabucodonosor. Por eso se cumple lo que dice el salmista. El Salmo 34:7 nos dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, seas joven, seas adulto, seas niño o seas anciano, cuando tú tienes que manifestar tu fe con firmeza, con valentía, con seguridad, con fidelidad, con compromiso, el Señor tu Dios va a estar contigo, y ni tu ropa olerá a humo, ni siquiera tu pelo va a ser quemado, porque el Señor nuestro Dios va a estar con nosotros, librando nuestras batallas. Amén. Y algo que quería decir acerca del horno de fuego es que cuando ellos fueron echados en el horno del fuego, pues cayeron casi como 2 o 3 metros, no se hicieron daño, tampoco el humo pudo asfixiarlos. Quiero decir una cosa, una enseñanza muy práctica, ¿vale? Si Dios te manda a un lugar que es peligroso, ese lugar es el más seguro para ti, porque te ha mandado el Señor. Y fíjate, como ha dicho nuestro amado Fran, dentro de ese horno de fuego apareció una cuarta persona. ¿Quién era esta cuarta persona? Pues es una tipología de nuestro Señor, ¿verdad? El mismo Dios estaba dentro del horno de fuego para protegerles, para cuidarles. Entonces el Señor va a estar contigo en tu horno de fuego y va a estar contigo cuando no estés en el horno de fuego. O sea, va a estar contigo en cada momento, ¿verdad? Así es, Fran. Bueno, pues nada, pues han pasado más de 20 minutos, y hemos estado aquí disfrutando de estos jóvenes y también de ti siendo joven. Gracias, hombre. Pues esperamos contar contigo en más ocasiones. Dale un beso a tu mamá Daisy, que siempre oramos por ella. Ay, gracias, de verdad. Y nos alegramos mucho de que seas parte de nuestra iglesia y que puedas estar trabajando con los adolescentes, y es un tremendo privilegio poder tener un joven sirviendo al Señor que defendió a los jóvenes que estuvieron en Babilonia en el horno de fuego. Un abrazo muy fuerte, Lander, y dame un codito. Amén. La fidelidad lo cambia todo. Estos 3 jóvenes fueron capaces de aceptar el martirio antes de vivir en la apostasía. Estos 3 jóvenes no se adaptaron al sistema, y eso los convirtió para ellos, para los babilónicos, en bichos raros. Hoy tú y yo estamos en un mundo que no es Babilonia, pero un mundo que tiene muchas cosas que ofenden y que van en contra de Dios. Al igual que estos jóvenes, tenemos que decidir vivir en el martirio antes que en la apostasía. Estos jóvenes nos enseñan lo que significa la valentía, el pundonor, el poner la fe por encima de cualquier expectativa de reyes o de cualquier otro dirigente. Nosotros estamos llamados a ser héroes de la fe, pero no con capa, sino con rodillas que se postren ante el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el ángel del Señor, Jesús de Nazaret. Grabamos. Entonces, la verdad que Dios... Perdona, pastor. Ay, perdona. Grabamos. Tremenda alegría. Hoy tenemos con nosotros a Landerson Pérez Reyes, un joven que nos va a hablar de 3 jóvenes en la Biblia, que son Ananías, Azarías y Misael. No, Misael no, Misael. Ahora me metí yo la pata. Venga. No. Y nos hemos pasado 3 minutos. Ay, es que ya uno se va soltando. Sí, sí. Abrir el mar como lo hizo Moisés, recorrer el desierto sin perecer, aferrado a la fe, hermanitos al crecer. Su palabra es mi ley, en él yo volví a nacer. Otra vez oro y el cielo. No he hablado porque sabía que no iba a valer, porque ya lo ha... No grabamos.